Kiev bajo fuego. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase de alta tensión y los acontecimientos de las últimas horas están generando preocupación en todo el mundo. Nuevos ataques, operaciones militares de gran escala y una creciente presión sobre las posiciones ucranianas han vuelto a colocar el conflicto en el centro de la agenda internacional. Según los reportes más recientes, Rusia ha intensificado sus acciones militares en distintos puntos estratégicos, mientras las autoridades ucranianas enfrentan uno de los desafíos más complejos desde el inicio de la guerra. Analistas internacionales advierten que los movimientos observados sobre el terreno podrían tener importantes consecuencias para el desarrollo del conflicto durante las próximas semanas. La situación ha provocado una inmediata reacción de gobiernos, organismos internacionales y observadores militares. Las preguntas comienzan a multiplicarse. ¿Qué está ocurriendo realmente en el frente? ¿Por qué los últimos acontecimientos están generando tanta atención entre los expertos? ¿Estamos ante un punto de inflexión en la guerra o simplemente frente a una nueva etapa de una confrontación que parece no tener un final cercano? Mientras las operaciones continúan desarrollándose, millones de personas siguen observando con preocupación una guerra que no solo afecta a Ucrania y Rusia, sino que también tiene repercusiones económicas, energéticas y políticas en buena parte del planeta. Cada avance, cada decisión estratégica y cada movimiento militar puede alterar el equilibrio de una crisis que ya ha transformado el panorama internacional. Pero detrás de los titulares y de las imágenes que recorren las redes sociales existen datos, antecedentes y elementos clave que ayudan a comprender qué está sucediendo realmente. Por esa razón, un equipo de investigación ha recopilado información, analizado informes, revisado declaraciones oficiales y reconstruido los acontecimientos para ofrecer una visión más completa de esta situación. Antes de comenzar, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el conflicto está entrando en una fase decisiva? ¿Consideras que alguna de las partes puede modificar significativamente el rumbo de la guerra en los próximos meses? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque estaremos leyendo las opiniones más destacadas. Y ahora sí, acompáñanos porque vamos a ver el informe completo. Rusia pone a Ucrania contra las cuerdas. Kiev bajo fuego y crece el desgaste interno. Mientras las sirenas antiaéreas vuelven a marcar el ritmo de la vida cotidiana en la capital ucraniana, una nueva ola de imágenes virales y testimonios sobre tensiones vinculadas al reclutamiento militar ha reabierto un debate cada vez más sensible dentro del país. ¿Cuánto tiempo podrá sostener Ucrania el esfuerzo de guerra sin que el desgaste social termine convirtiéndose en una crisis política de gran escala? Los videos que circulan en redes sociales muestran escenas de discusiones, forcejeos y manifestaciones relacionadas con la movilización militar. Aunque muchas de estas imágenes requieren verificación individual y algunas podrían corresponder a episodios ocurridos en distintos momentos del conflicto, su rápida difusión refleja una realidad difícil de ignorar. Después de más de 3 años de guerra a gran escala, el cansancio acumulado comienza a hacerse visible en numerosos sectores de la sociedad ucraniana. La aparición de estas escenas coincide con uno de los periodos más intensos de ataques rusos contra la capital en las últimas semanas. Kiev volvió a ser objetivo de una ofensiva aérea masiva compuesta por decenas de misiles y cientos de drones. Las explosiones sacudieron distintos barrios de la ciudad durante la noche, provocando daños materiales, víctimas y una renovada sensación de vulnerabilidad entre la población. Sin embargo, el impacto de estos ataques va mucho más allá de las cifras militares. Cada nueva jornada bajo bombardeo profundiza una pregunta que muchos ciudadanos comienzan a formular en voz alta. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una sociedad bajo semejante nivel de presión constante? Uno de los episodios más simbólicos de los últimos días fue el daño sufrido por la Catedral de la Dormición, ubicada dentro del complejo de la Kiev-Pechersk Lavra, uno de los lugares religiosos e históricos más importantes de Ucrania. Fundado en el siglo XI y reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, el monasterio representa mucho más que un edificio religioso. Para millones de personas constituye un símbolo de identidad histórica, espiritual y cultural. Las versiones sobre el origen exacto de los daños continúan siendo objeto de disputa. Mientras las autoridades ucranianas responsabilizaron a Rusia por el ataque, Moscú rechazó la acusación y sostuvo una interpretación diferente de los acontecimientos. Más allá de la controversia, el resultado político fue inmediato. La imagen de un lugar tan emblemático, afectado por la guerra, generó una fuerte conmoción pública. La batalla militar y la batalla por el relato vuelven así a cruzarse en un conflicto donde la información también se ha convertido en un frente de combate. Pero el problema más profundo para las autoridades ucranianas no parece limitarse a los ataques rusos.
La cuestión del reclutamiento y la disponibilidad de personal militar se ha transformado en uno de los mayores desafíos estratégicos para Kiev. Desde hace meses, funcionarios ucranianos reconocen dificultades para cubrir las necesidades de tropas en determinadas áreas del frente. La extensión de la línea de combate, las elevadas bajas acumuladas y la necesidad permanente de rotaciones han obligado al gobierno a revisar distintos aspectos de su sistema de movilización. En ese contexto, el presidente Volodymyr Zelensky ha impulsado diversas reformas orientadas a aumentar la capacidad de reclutamiento y al mismo tiempo responder a algunas demandas de los propios soldados y sus familias. Las autoridades también anunciaron mejoras salariales, nuevas modalidades contractuales y mecanismos destinados a facilitar la incorporación de combatientes extranjeros. Estas medidas fueron interpretadas por numerosos observadores como una señal de las dificultades crecientes para sostener el volumen de personal necesario en una guerra de desgaste que parece no tener un final cercano. El problema no es exclusivamente militar, también es social. Ya durante los años anteriores se registraron protestas impulsadas por familiares de soldados que reclamaban límites más claros a los periodos de servicio, mayores garantías para la desmovilización y una mejor atención para quienes regresan del frente. Con el paso del tiempo, esas demandas fueron ampliándose hacia otros temas, incluyendo el tratamiento de los desaparecidos en combate, la transparencia administrativa y las condiciones de los militares desplegados. Muchos ciudadanos continúan apoyando la defensa nacional frente a la invasión rusa. Sin embargo, ese respaldo convive cada vez más con preocupaciones concretas sobre los costos humanos, económicos y psicológicos del conflicto. La guerra ha modificado prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Millones de personas han sido desplazadas, miles de familias tienen integrantes combatiendo y buena parte de la economía nacional depende de la asistencia financiera internacional. Esa dependencia constituye otro elemento central del escenario actual. Ucrania sigue recibiendo ayuda militar, económica y diplomática de una amplia coalición de países occidentales. Sin embargo, mantener ese flujo de apoyo requiere demostrar capacidad de resistencia, tanto en el frente como en la retaguardia. Para Kiev, la estabilidad interna se ha convertido en un activo estratégico tan importante como los sistemas antiaéreos o los envíos de munición. Cada protesta, cada polémica relacionada con el reclutamiento y cada señal de malestar social es observada atentamente no solo dentro del país, sino también por gobiernos aliados que evalúan permanentemente la evolución del conflicto. Por su parte, Rusia parece haber intensificado una estrategia orientada a aumentar la presión sobre la infraestructura y las ciudades ucranianas mediante ataques aéreos de gran escala. Analistas militares consideran que este enfoque busca desgastar la moral de la población, obligar a Ucrania a dispersar recursos defensivos y generar costos crecientes para la reconstrucción. La lógica detrás de esta estrategia es sencilla. Incluso cuando los avances territoriales son limitados, los ataques continuos pueden erosionar la capacidad de resistencia del adversario.